Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos en la Casa Blanca, pero no para una visita cualquiera. Vamos a mirar un proyecto que podría cambiar, bueno, físicamente, el centro del poder en Estados Unidos. Hablamos de un nuevo salón de Estado. Gigantesco. Las cifras son Impactante, sí. mucho. 8.360 metros cuadrados. Y un coste estimado de... 200 millones de dólares. Correcto, unos 200 millones. Y un estilo que, bueno, las fuentes dicen que recuerda a Mar-a-Lago, Nos basamos en un artículo muy detallado de AD Middle East. que a su vez cita otras fuentes, ¿verdad? Sí, menciona The New York Times, por ejemplo. Y estas fuentes explican los planes de la administración Trump para esta ampliación. Una ampliación monumental, sí, pero también nos llevan por la historia de las reformas de la Casa Blanca, que son más de 2 siglos. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Pues entender bien este proyecto nuevo, sus dimensiones, su coste, su financiación. Explorar la justificación que dan, la oficial, y también la interpretación que ofrece la fuente. Exacto. Y ponerlo todo en contexto. Ver cómo ha cambiado este edificio a lo largo del tiempo. Para reflexionar un poco sobre qué nos dicen estas reformas sobre el poder, la historia, las personas que han vivido ahí. Vale, pues vamos a ello. Metámonos de lleno. Empecemos por el proyecto en sí, el Salón de Estado. Esas cifras, 8.360 metros cuadrados. Para hacernos una idea, ¿cómo se compara con lo que ya existe? A ver, es una comparación muy reveladora. El salón que ahora mismo es la sala más grande, Sí, puede acoger, digamos, a unas 200 personas sentadas para una cena. vale. Este nuevo salón multiplicaría eso. Muchísimo. Hablan de 650 invitados sentados. 650. O sea, pasamos de una escala importante a una, bueno, masiva para lo que es la residencia histórica. ¿Y el estilo? La fuente lo llama Mar-a-Lago-esque. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo lo describen? Pues sí, el artículo dice que es un estilo deliberadamente dorado, clásico, con ecos claros de la residencia de Trump en Florida, claro, pero también de la Torre Trump. Ya, Las imágenes que han salido muestran elementos muy concretos. Techos artesonados, de estos con paneles hundidos. muy clásicos. Sí, columnas corintias, las que tienen los capiteles como con hojas, candelabros enormes y mucho, mucho pan de oro. O sea que discreto no es. No, no busca la discreción, desde luego. Entendido. Un salón enorme, muy llamativo. Pero, ¿cómo justifican una obra así? Con ese coste 200 millones. Aquí es donde la cosa se pone interesante, y el artículo lo señala bien. La justificación oficial, la que aparece en la web de la Casa Blanca, Sí. es puramente práctica, funcional. Dicen que así se evitaría tener que montar carpas en los jardines para los eventos grandes. Ah, las carpas para las cenas de estado y eso. Exacto. Carpas que ellos califican de antiestéticas y que, bueno, cuestan dinero montar y desmontar cada vez. Lo presentan como algo práctico, una solución permanente. Pero, ¿solo eso? Esa es la única explicación según la fuente. Suena muy pragmático para algo tan ostentoso. Claro, allí está la clave. La fuente, AD Middle East, sugiere que hay más, que esto podría ser un proyecto delegado, ¿Delegado? ¿Cómo? pues un intento, digamos, deliberado, de dejar el nombre de Trump grabado en la estructura física de la Casa Blanca, y por tanto, en la historia. Ah, entiendo. El artículo lo relaciona con otras ideas que surgieron en su presidencia, como lo del Air Force One o aquellas propuestas de cambiarle el nombre al Kennedy Center, que no salieron adelante. Ya. Es ese contraste, ¿no? Entre la necesidad práctica que declaran y la lectura más simbólica. Dejar una huella personal. Tiene lógica que un proyecto así genere debate. ¿Dice algo el artículo sobre reacciones? Sí, sí que menciona. Señala que estos planes, sobre todo por la escala y el estilo, han preocupado a algunos historiadores de la arquitectura, ¿Por qué? pues temen que una ampliación tan grande y con un estilo tan particular pueda, bueno, desvirtuar el carácter histórico del edificio original, que choque demasiado. Entendido. Vayamos a lo técnico. ¿Quién diseñaría y construiría esto? El diseño, según la fuente, es de McCrary Architects, un estudio de Washington, D.C. Sí, conocidos por su trabajo en diseño clásico, tradicional. Exacto. Y citan a su CEO, Jim McCrary, que dice que es un honor hacer esta hermosa y necesaria renovación para la Casa del Pueblo.
enfatizando lo de preservar el diseño clásico. Curioso. Sí, aunque sea una ampliación. Y la constructora sería Clark Construction. Una empresa grande, sí, con experiencia en proyectos para el gobierno. La ingeniería AECOM, otra firma importante. Y la seguridad, claro, supervisada por el servicio secreto. Lógico. Por supuesto. Y volvemos al dinero. 200 millones de dólares. ¿De dónde saldrían? Porque eso es fundamental para un edificio público. Este es un punto clave, y el artículo también entra ahí. Según la información oficial que citan, la financiación no sería con fondos públicos del Congreso. Ah, ¿no? Entonces, Serían donaciones privadas. donaciones privadas para ampliar la Casa Blanca. Sí, específicamente mencionan fondos donados por el propio Trump y por otros donantes patriotas. Eso sí que suena, ¿eh? Poco habitual, ¿no? Es como mínimo interesante para analizar. Esto abre una pregunta importante sobre qué implica este modelo. Claro. ¿Qué significa que una modificación tan grande de un símbolo nacional se financie con dinero privado? Dinero ligado directamente al presidente y a sus simpatizantes. Plantea dudas sobre la influencia privada en espacios públicos, ¿no? Exactamente. Sienta un precedente. Es una de las cuestiones de fondo. Y hay fechas, plazos para esto. El artículo decía que la administración planeaba empezar la construcción en septiembre de 2025. Confiaban en terminarlo durante el mandato de Trump. Claro, eso dependería de muchas cosas. Evidentemente. Hay otro detalle que mencionas que conecta con lo del estilo personal, lo del Jardín de las Rosas. Sí, eso es. El artículo cita al New York Times, que informó que durante la renovación del Jardín de las Rosas, supervisada por Melania Trump, Ajá. el entonces presidente quería que se pareciera más a un patio de Mar-a-Lago, que pidió que se pavimentara una parte. Vaya. Aunque esa reforma fue mucho más pequeña, claro, sí que refuerza esa línea estética que parece conectar varias cosas. Un gusto por lo clásico, formal, quizás con ese toque de opulencia personal. Que ahora se vería lo grande en este salón de estado. Exacto, magnificado. Fascinante. Y este impulso, ya sea práctico, simbólico o de estilo, nos lleva a mirar atrás. Porque la Casa Blanca, como dice la fuente, no es un edificio estático. Ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Y esa es una de las ideas fuertes del artículo. Las reformas de la Casa Blanca no son solo mantenimiento o decoración, son un reflejo. ¿Reflejo de qué? De la época, de la personalidad del presidente, de cómo esa administración quiere presentarse al mundo. Son, declaraciones públicas hechas con ladrillos y pintura. Hagamos ese recorrido histórico que propone la fuente. ¿Cuáles son las transformaciones más importantes? Pues el viaje es largo. Empieza casi con el edificio mismo. Lo diseñó James Hovan, un arquitecto irlandés. Se construyó con George Washington, aunque él nunca vivió allí. Cierto. Y sufrió un trauma muy pronto, el incendio de 1814. Los británicos, en la guerra. Tuvieron que reconstruirla. Casi entera, bajo el mismo Hovan con James Madison de presidente. O sea que desde el principio la Casa Blanca sabe lo que es la destrucción y la reconstrucción. La primera gran reforma fue por obligación, por la guerra. ¿Y luego? Luego vinieron los cambios de gusto. Y aquí hay un ejemplo clarísimo de cómo cambian las modas. En 1881, el presidente Chester Arthur, ¿Qué hizo? pues era un hombre de gustos muy de la época victoriana, muy opulentos. Decidió que la Casa Blanca necesitaba modernizarse. Y llamó a Louis Comfort Tiffany. Tiffany, el de las lámparas. El mismo, el del Art Nouveau. Tiffany llenó la Casa Blanca de dorados, muebles pesados y lo más famoso, una pantalla de cristal de colores enorme en el vestíbulo. Increíble. Arthur llegó a subastar muebles antiguos por toneladas para hacer sitio a lo nuevo. ¿Y duró mucho ese estilo Tiffany? Pues no tanto. Unos 20 años después, en 1902, llega Theodore Roosevelt con una idea totalmente distinta. ¿Cuál? Contrató a McKim, Mead and White, unos arquitectos muy importantes del Renacimiento americano. Su misión era devolverle a la Casa Blanca una dignidad clásica y hacerla más funcional. Ah, práctico también. Sí. Quitaron casi todo lo victoriano de Arthur, incluida la pantalla de Tiffany. Restauraron un estilo neoclásico más sobrio. Y fundamental, construyeron el ala oeste. Para separar las oficinas de la vivienda. Exacto. Fue una transformación enorme, estructural y estética. Buscaban eficiencia y una imagen de modernidad clásica para el siglo XX. Ahí se ve un choque claro, la opulencia personal contra una restauración más institucional. Totalmente. Y luego está la reforma más drástica de todas, que no fue por gusto ni por función, sino por pura necesidad. ¿Cuál? La reconstrucción con Harry Truman entre 1948 y 1952.
Resulta que el edificio se estaba cayendo. Literalmente. Literalmente. Las vigas de madera podridas, los suelos hundiéndose. Truman bromeaba diciendo que se mantenía en pie por la fuerza de la costumbre. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hicieron? Pues tomaron una decisión radical: vaciarla por dentro. Dejaron solo los muros exteriores, como una cáscara. ¿Y dentro? Construyeron una estructura nueva de acero y hormigón. Truman y su familia se tuvieron que ir a vivir a la Blair House, enfrente, casi 4 años. ¿4 años fuera? Sí. La Casa Blanca de hoy, por dentro, estructuralmente, es la de Truman. Fíjate qué contraste con proyectos de añadir espacio o cambiar la decoración. Fue salvar el edificio. Es increíble pensar que casi desaparece. Después de algo tan gordo, hubo otros enfoques importantes. Sí, y uno muy influyente fue el de Jacqueline Kennedy, en 1961. Su enfoque fue distinto a todo lo anterior. ¿En qué sentido? No quería redecorar a su gusto. Quería restaurar la Casa Blanca con sentido histórico, convertirla en un museo vivo de la historia presidencial. Ah, recuperar el pasado. Entes. Ese fue el famoso tour por la tele, ¿no? Ese mismo. En 1962 enseñó la Casa Blanca restaurada a millones de personas. Fue un éxito total. Le dieron un Emmy honorífico. Cambió la percepción del edificio. Para siempre. Consolidó la idea de que no era solo una casa, sino un depósito de la historia nacional, y que había que preservarla. Este enfoque choca mucho con imponer un estilo personal muy marcado, como hizo Arthur, o como, bueno, se podría interpretar el proyecto actual. Vemos ciclos. Necesidad, gusto, restauración, urgencia, historia. ¿Algo más reciente? También ha habido cosas de tecnología o de futuro. Jimmy Carter en el 79 puso paneles solares en el tejado. Para calentar agua. Pionero en eso. Sí, y también metió el primer ordenador. Curiosamente, Reagan quitó los paneles, pero luego George W. Bush volvió a poner un sistema solar más moderno. ¿Ves cómo hasta eso cambia? Y justo antes del proyecto de Trump que analizamos. Pues hemos visto más ejemplos de gusto personal. Obama rediseñó el despacho oval en 2013 con Michael S. Smith. Tonos más neutros, contemporáneos. ¿Qué generó debate, me suena? ¿La audacia del topo o algo así? Sí, hubo titulares así, críticas variadas. Y el propio Donald Trump en 2017 hizo una reforma de unos 3,4 millones. Muebles nuevos, papeles pintados, alfombras. Con preferencia por el dorado, decías. Sí, tonos dorados, estilo más clásico, formal. Esto fue poco después de aquella polémica de si había llamado tugurio a la Casa Blanca, aunque ellos lo negaron. Entonces, después de este repaso, queda claro, cada cambio, grande o pequeño, cuenta algo. No es solo fachada. Exactamente. Cada capa de pintura, cada silla, cada ala nueva, cada jardín. Todo refleja algo. La personalidad del presidente, las prioridades de su gobierno, las modas, cómo se quiere proyectar el poder. Son pistas sobre política, cultura, historia, todo en un edificio. Vale, pues resumiendo los puntos clave de hoy, de lo que hemos visto en las fuentes. Tenemos sobre la mesa un proyecto para un salón de estado nuevo y... Enorme. 8.360 metros cuadrados, 200 millones de dólares. una barbaridad. La financiación, un punto clave, privada, donaciones ligadas al presidente. El estilo, clásico, grandioso, muy de la estética asociada a Trump. La justificación oficial, Práctica, evitar carpas. pero la interpretación de la fuente apunta más a un proyecto de legado personal, y todo esto, como hemos visto, se enmarca en una historia larguísima de cambios en la Casa Blanca. Donde cada reforma ha contado una historia distinta. Exacto. Desde reconstruir tras una guerra a la restauración histórica de Jackie Kennedy, la modernización de Roosevelt o la salvación estructural de Truman. Cada una refleja su momento y su ocupante. Las cifras del nuevo salón son difíciles de obviar. 200 millones, casi 8.400 metros cuadrados, empequeñecería, como decía la fuente, partes importantes de la residencia actual. La escala impresiona. Y eso nos deja con una reflexión final quizá para quien nos escucha. Si aceptamos eso de que las reformas de la Casa Blanca reflejan a sus presidentes y sus tiempos, Sí. ¿qué podrían interpretar los historiadores del futuro sobre esta ampliación concreta si se hace? Pensando en su escala masiva, que compite con otras grandes reformas históricas, en su estilo particular, tan ligado a una figura presidencial, y sobre todo en ese mecanismo de financiación privada para una estructura pública tan simbólica. ¿Cómo se compararía con otros cambios? Y de cómo siga la historia